Saludos para ustedes. Habrán advertido que quien habla tiene aquí ya va al medio año, Enfoque TV. Este segmento, uno de los dos que dirijo, que se llama Diálogo Frontal No Neutral. Habrán advertido ustedes que acá no vienen malandrines, ganapanes, corruptos. A no ser que quieran enfrentarse con quien habla. Los he invitado. No vienen. Vienen otros, viene la gente correcta, la gente a la cual yo respeto. Pero están invitados ustedes, ladrones. Todos ustedes, ladrones. Perdonen, televidentes, audientes, que los señale con el dedo. Ladrones, sinvergüenzas, saqueadores están aquí invitados para confrontar la verdad, la honestidad, cuyo representante, disculpen, soy yo, entre otros. Con este antecedente quiero contarles que si algún membrete, algún título, un epígrafo merecería el diálogo que viene a continuación, ese epílogo tendría que ver con la patria, con el futuro del país, porque voy a dialogar con un hombre de una rectitud parecida al filo de una hoja de Gillette, un llanero solitario porque pelea solo, en mi estilo también. Es el doctor Andrés Páez Benalcázar. Y como no sé si ustedes sepan, él lo oculta siempre, no le interesa. A veces el patriotismo, la bonomía, el coraje, la valentía viene en los genes. Es el bisnieto del general Ulpiano Páez, que murió con el general Alfaro, sacrificado y arrastrado aquí en Quito. No te estoy haciendo ningún favor, así que quedas prohibido terminantemente de decir ni siquiera gracias, porque si no fueras lo que eres, igual te zamparía a la cara. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias, Marcelo, buenos días, un placer estar contigo nuevamente. ¿Podemos hacer un poquito de historia? Claro. Ahora que a este desvergonzado, a este corrupto de Ramiro González, le acaban de aupar en el Perú, las autoridades ahí, diplomáticas y judiciales, acaban de negar la extradición. Es el culpable y el responsable de que el Seguro Social esté quebrado, de que los pensionistas no tengan sus pensiones, de que haya prestaciones médicas verdaderamente cercanas al cero. Es este desvergonzado. Tú luchaste contra este desde el Consejo Provincial. Cuando a este González le aupaba, aquí yo no tengo pelos en la lengua, el señor Andrés Vallejo, de la Izquierda Democrática. Hablemos un poquito de eso, ¿quieres? Eso es historia. Hay tantas cosas que pasan en el país todos los días que tenemos ya casi una piel de cocodrilo respecto de los escándalos, se sustituyen uno por otro a continuación, semana a semana. Cada vez aparece una nueva situación vergonzosa para el país. Y el tema del Seguro Social ha quedado como que descuidado, siendo uno de los problemas más graves que tiene el Ecuador. Y ahí lo que hay que hacer es un señalamiento. Ramiro González, Richard Espinosa, el Corcho Cordero, los grandes responsables del descalabro de la seguridad social. Pero también Rafael Correa, porque él le quita al Seguro Social el aporte del 40% del Estado. Y aquí hay un dato histórico. En 1937 se decide por primera vez. Se establece la obligación del Estado a hacer esa aportación. En el año 37, Marcelo, o sea, algo así como 80 años ya, se establece la obligación de aportar el Estado al Fondo de Pensiones de la Seguridad Social, en ese entonces Caja del Seguro. Por sus servidores. Evidentemente, ¿por qué? Porque los sistemas de seguridad social en el mundo generalmente son deficitarios. Entonces, siempre se necesita del auxilio del Estado. Cuando le quitan ese aporte del Estado del 40%, el déficit actuarial crece exponencialmente. Para que nos entiendan aquellos que a veces estos términos técnicos no los comprenden. El financiamiento a futuro. Exacto. La cantidad de dinero que se necesita en el futuro para suplir las necesidades de los afiliados y los jubilados. Entonces, de lo que eran alrededor de 8,000 millones de dólares para el 2014, el déficit actuarial, ahora está en 80,000.
¿Puedes Marcelo, repetir esta diferencia? de 8.000 a 80.000 10 veces más. creció el déficit actuarial. Pero además, se comieron los recursos del fondo de pensiones, se comieron los recursos del fondo de salud, que son los dos fondos más importantes que tiene la seguridad social, porque hay otros fondos que son minoritarios, por ejemplo, el de riesgos del trabajo. Y con eso, ¿a quién perjudicaron? A los actuales afiliados, a los futuros jubilados y a los actuales jubilados. Y además convirtieron los pocos recursos financieros, crediticios que tenía el banco que se creó en papel higiénico. Hicieron unas inversiones absurdas, jugaron con la plata de los afiliados, hicieron una ratería que no tiene precedentes en la historia del país. Y curiosamente, la señora María Sola Rea, la mano derecha de Ramiro González, se somete a un procedimiento abreviado. Y no ha devuelto un centavo, Marcelo. No ha devuelto un centavo de lo que está establecido en informes de Fiscalía, de Contraloría y de la UAFE del incremento patrimonial enorme que ella y su familia han tenido. Es decir, ya mismo sale de la cárcel y nos va a hacer así. A disfrutar lo robado. A disfrutar lo robado. ¿Qué significa, Marcelo? Aquí yo sí creo que hay que entender una cosa que es crucial. El Código Integral Penal, aprobado por el correísmo, fue diseñado para fraguar la impunidad de todos los que se aprovecharon del Estado ecuatoriano. Es decir, incluso esto del procedimiento abreviado, ¿qué puede ser para quién? Para el que se ha robado un celular, para el que ha cometido un delito de menor cuantía, pero no pues para los grandes saqueadores del Estado sin obligación de devolver. O sea, que haya procedimiento abreviado, pero con obligación de devolver lo que se han robado. ¿Qué es el Código Integral Penal? Una basura jurídica que hay que echarla del país abolirla y reemplazarla por un Código Penal que defienda primero los intereses del Estado, que es el dinero de todos, y segundo que defienda a ese señor que ahorita aquí afuera, que está cogiendo el bus, le arranchan el celular, la señora que le arranchan los aretes, la chica que le arranchan la mochila, el joven que le arranchan la computadora. Ese Código Integral Penal es un decálogo de defensa de la delincuencia. Y otra cosa, no sé si saben ustedes, esa desvergonzada asamblea. El Congreso nunca ha sido una perita en dulce, tú y yo fuimos diputados, fuimos compañeros en la legislatura. La asamblea actual es una desvergüenza, ¿saben una cosa? Excluyen del comiso inmediato de lo robado al delito de peculado, ¿sabías de eso? Claro, por supuesto, lo hemos dicho. Es que todo lo diseñaron, pero además hay que hacer un poco de historia, Marcelo. ¿Cómo fue la votación del Código Integral Penal? Un código que incluye la parte de lo que fue el Código Penal, la parte de lo que fue el Código de Procedimiento Penal, la parte de la Ley de Tránsito, la parte del Código de Ejecución de Penas, o sea, todo lo juntaron en una sola. Por eso se llama integral. Eran, si mi memoria no me traiciona, algo así como 700, 800 artículos. Me parece que fueron 4 votaciones. Instituciones independientes la una de la otra. Pero las votaciones, Marcelo, eran en plancha, por capítulos. Entonces, por cada votación, nosotros como legisladores teníamos 10 minutos. Más o menos teníamos 3 segundos por artículo para hablar. Quiero recordar a ustedes algo. Cuando Andrés Páez y quien habla, estuve 4 veces en el Congreso Nacional y una vez como asambleísta constituyente, se discutía de artículo en artículo las leyes. Hasta la madrugada, Marcelo. Hasta la madrugada. Y venían porque estábamos ya agotados. Agotados, había un receso, recuerdo, y nos poníamos así. Después de 4, 5, 6, 7 horas de trabajo. Así es. Venían las cámaras a tomarnos cuando estábamos así. Este es el trabajo del Congreso, decir. Y teníamos que revisar hasta la parte considerativa de la ley. La parte anterior, pues, que se eso discutía. hacíamos en la oficina. Claro. O sea, aquí se aprobó en plancha el Código Integral Penal. Los que decían que cuidado las votaciones en plancha, aprobaron en plancha. ¿Por qué? Porque en esa aprobación en plancha metieron lo del peculado y metieron un elenco de garantías para los delincuentes. Un código penal en una sociedad civilizada tiene que estar diseñado para proteger a las víctimas. Y ese es uno de los propósitos que tenemos. Hacer un código penal más sencillo, más escueto, pero un código penal destinado
exclusivamente a la protección de la familia, de las víctimas de la delincuencia. Yo te voy a preguntar algo. Tú fuiste candidato a la vicepresidencia de la República, tu binomio ganó. Quienes hicieron del poder se hicieron del poder con fraude, sus propios colaboradores los denunciaron, el señor Mangas. La pregunta es esta: si hipotéticamente dejaras de luchar solo como el llanero solitario, porque en eso yo no sé, pues Andrés te cree Superman, Tarzán, el hombre araña, no se te ve con un equipo, tu lucha es sola, solitaria. Cuando este ganapán, este sinvergüenza de Correa, robado de guardaespaldas, te desafió a los puñetes y tú le dijiste encantado, voy a la Plaza Grande, baje, ¿sí? Sabes que mejor no, porque le habrías desbaratado la cara. Te quiero decir algo: si hipotéticamente tú tuvieras poder político y poder de incidir, de sugerir, no de manosear, la función jurisdiccional, ¿cuál sería el procedimiento tuyo para cambiar la podredumbre que hoy nos inunda? Yo creo que hay que abolir la función judicial en su totalidad. Creo que hay que hacer una consulta popular. En el año 2005, el Ecuador vivió 11 meses sin Corte Suprema de Justicia. ¿Recordarás tú? ¿Alguien se murió? No pasó nada. No pasó nada. La gente estaba esperanzada. No pasó nada. Hicimos la primera Corte y la única Corte Suprema de Justicia que fue absolutamente independiente, donde nadie metió mano, donde se designaron a verdaderos maestros del derecho como magistrados, y la misma Corte, tiempo después, cuando hubo una incorrección de algún juez, lo sacaron. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que dejar un juzgado polifuncional en cada cantón, quizá en Quito un poco más. ¿Pasajero? Sí, claro, ¿para que atienda qué? Flagrancias, alimentos, libertades de las personas que cumplen su condena, accidentes de tránsito. Laboral. Los juicios laborales pueden esperar también, porque no es que esto se cierra para siempre, son 3, 4 meses. Hacer un concurso. Es una transición. Levantar una nueva función judicial. ¿Con quién? Con gente competente y capaz. ¿Sabes por qué, Marcelo? Estamos secuestrados. Son cosas que hay que decirlas. Estamos secuestrados de jueces y fiscales. Viene el policía con el ratero, así, le trae del cuello. Vea, señor fiscal, los aretes de la señora, con la sangre, la señora al lado, con el guauito en las manos, sangrando las orejas, llorando. Se sientan y el defensor público viene: yo soy el defensor del infractor, del presunto infractor. Esto te digo porque me lo constó. Y la señora dice: ¿y mi abogado quién es? No, señora, aquí los defensores públicos son para los infractores. Usted tiene que ir a buscar un abogado. La señora se queda: ¿cómo? O sea, ¿cómo es esto? Y enseguida, ¿qué es lo que hacen los jueces y fiscales, Marcelo? No tengo suficientes elementos de convicción. La prisión es una medida extrema. Vaya nomás, no se preocupe, vaya nomás. Bueno, o sea, Marcelo. No vuelva a cometer. O sea, no, vea, pero tratará de no robar, ¿no? Te gana la rancha tan fuerte los aretes. ¿Saben qué? No. Esto no se soluciona como creemos, por la vía normal de la reforma, porque la corrupción es una metástasis de este momento. Y los actuales están felices de la vida, cruzados de brazos y aplaudiendo con que no haya pasado nada en la función judicial. Claro. Por cierto, no son todos. Hay jueces muy competentes, hay fiscales destacados, hay servidores de la función judicial excelentes que se pueden presentar nuevamente al concurso, superando los exámenes patrimoniales que hay que hacerse. Porque no puede ser que en Guayaquil... ¿La investigación de lo que tienen? Sí, claro. No puede ser que en Guayaquil, al parqueadero de uno de los edificios judiciales, llegue un juez en un Hammer de color amarillo que cuesta $140,000, Marcelo. O sea, como dicen en Manabí los campesinos, ¿de dónde el charco si no ha llovido? O sea, Marcelo, esto no se soluciona con cantos de sirena. El Ecuador tiene un cáncer que se llama función judicial. Los ecuatorianos estamos secuestrados. ¿Quiénes, Marcelo? ¿Quiénes? Porque, a ver, por ahí un alto ejecutivo que por mala suerte en un semáforo le ponen una pistola, Dios no quiera, el celular. Pasado el susto, como tiene un seguro, la empresa le va a decir: vea, tome un nuevo teléfono, lamento lo que le ha sucedido. El tipo ni siquiera se da el trabajo de ir a la fiscalía. Pasado el susto, toma mejores seguridades. Pero ¿qué le pasa a la gente pobre?
al hombre común, que le compra un celular a su hija, no solamente para que pueda conectarse, sino por una medida de seguridad. Mijita, ¿dónde estás? Y con el, Ya vienes. y con el esfuerzo de ingresos de meses. Pero, Marcelo, sacado a 12 meses del celular, pues. Y diciéndole, ve, cuando tengas señal abierta, conéctate para no gastar el plan. Así vive la gente común, Marcelo. El chico que el papá, la mamá ahorran 15, 20 dólares al mes para pagar la cuota de la computadora, porque el chico necesita, porque ahora los chicos necesitan una computadora para estudiar. Van y les ponen un cuchillo en la parada de bus y les quitan la computadora. El chico se queda sin computadora, sin poder estudiar, en desventaja, y el padre y la madre no pueden ya reemplazar A eso. propósito, señoras y señores, amigas y lo que oyen ustedes es abracadabrantes, macabro. Antes aquí en este país se robaba con un coadyuvante anecdótico, que se robaba matando o hiriendo. Hoy se roba cuando el asesinato se une al robo con una especie de complacencia porque se ha vuelto un vicio. Y el otro día la ministra del Interior, la señora María Plauda Romo, perdón, salió a decir que el país ecuatoriano es el país más seguro del mundo. Voy a detenerte un momento ahí, porque viene un segundo tiempo y te voy a lanzar a la cara, amigo, algunas preguntas incómodas. Comprométete con opinión pública a hablar la verdad. Yo siempre respondo. ¿No vas a ocultar nada? Jamás, yo nunca oculto nada. Ya volvemos. Lo ofrecido lo voy a cumplir. Tiene que ver con la historia tuya y con la historia de tu partido, la socialdemocracia ecuatoriana, la izquierda democrática. Los males de este país, en mi opinión, no sé, tú dirás, Andrés, si tienes el mismo criterio, empiezan en 1995, cuando el pueblo ecuatoriano se pega una gran equivocación y escoge al populismo que dura 6 meses y dejen soletas al país. Ahí hubo una historia. Ahí había dos opciones. La una era la del abogado Nebot en Guayaquil, que más tarde fuera un insuperable alcalde de esa ciudad, y la otra era un exalcalde de Quito, un formidable ser humano. Y Don Rodrigo Paz Delgado. Don Rodrigo Paz Delgado. ¿Estarías de acuerdo? Yo conozco una historia sobre eso, pero tú, como eres un político prolijo, tengo entendido de que lo de Rodrigo Paz se empanizó por detalles en los que intervinieron, ¿no es cierto?, las jerarquías de tu partido. Solo quiero terminar lo del capítulo anterior con un aditamiento que me olvidé de mencionar. Hazlo. Soy partidario de volver a un porte y tenencia responsable de armas. Yo sé que a mucha gente le provoca urticaria esto. Estamos tan inseguros. Es tan grave, especialmente en el campo. La situación, ¿cómo era antes en el campo, Marcelo? Llegaban los rateros, salían los perritos, ¿no? A avisar que había gente extraña. Y el campesino con su escopetita. Exacto. La cartuchera. ¡Pum, pum! Y los rateros se iban. Al aire. Al aire nada más y no disparaban a nadie. Ahora tienen que salir con la bacenilla. O sea, no, pues Marcelo. O sea, hay que regresar al porte y tenencia responsable, recordando que Correa desarmó a la población civil para hacerlo de octubre. ¿Ah? Para armar a la delincuencia. Y para armar sus comités de defensa de la revolución, que eso sí están armados hasta los dientes. ¿No? Claro, no les gusta que diga esto, pero esa es la verdad. Segundo, año 95. Vamos a lo que te presidente del Partido Izquierda Democrática, el ingeniero Jorge Gallardo Zavala. Un señor. Un caballero. Un no hombre me gusta la palabra extraordinario. caballero, pero el Yoyo Zavala. Un señor. Un hombre de una rectitud inquebrantable. ¿En qué edad está el Yoyo? Jorge debe estar por los 65 ahora, 66 tal vez. En ese entonces, yo cometo la audacia de plantear una unidad de dos partidos que aparentemente eran irreconciliables. ¿Qué función tenías tú ahí? Yo era secretario particular de Jorge. Bueno, yo ya era presidente del Partido Demócrata Popular en Pichincha. Y la lucha de Rodrigo Paz, la aspiración de Rodrigo Paz, era unificar
a los dos grandes partidos de este país, inclusive como se hace en España o en Inglaterra o en Alemania, para establecer una especie de continuidad de políticas de Estado, alternando. Esa era la visión de paz. Esta era mi visión también. También. Por eso yo planteo, al interior de la idea, que apoyemos la candidatura presidencial de ese extraordinario exalcalde de Quito, Rodrigo Paz Delgado, que propongamos el nombre de Jorge Gallardo para su binomio y que propongamos el nombre de Raúl Vaca Carbo para que encabece la lista nacional de diputados. ¿A quién propusiste eso? Eso propuse en los órganos directivos del partido y luego se fue escalando a las diferentes instancias. Para ahorrar la historia, ¿cuál fue la tesis que se impuso? La de Andrés Vallejo. Nombrarle candidato de la ID a Freddy Ehlers. A ver un momentito. Quiero preguntarte, cuando tú propusiste esta locura, compartiendo sin saberlo con la locura de Rodrigo Paz, debe haber instancias, debe haber hombres que deben haber dicho sí, vamos con ello. Claro, hubo una comisión política. Y debe haber habido hombres y nombres que se opusieron. Quiero que los menciones. Hubo una comisión política que simpatizó con la idea. Luego hubo un consejo ejecutivo que también simpatizó con la idea, pero luego hubo una instancia de disputa en donde ya se impuso el candidato Andrés Vallejo. El candidato Andrés Vallejo era Freddy Ehlers. El sinvergüenza de Freddy Ehlers. El que abrazaba árboles y cobraba $5,000 por abrazar árboles y hablar con las ballenas. El del Ministerio de la Felicidad. Entonces yo en ese entonces decía, ¿cómo es posible que un partido ideológico se preste para apoyar a una persona que no tiene los requisitos, los merecimientos para ser candidato, en lugar de apoyar una gran alianza que realmente le pueda dar al país la experiencia, la calidad humana, la trayectoria, la inteligencia del señor Rodrigo Paz? Esta historia creo que el señor Paz ni siquiera la sabe. No conoce, fíjate. para mí es una... Seguramente ni siquiera la sabe. Te voy a preguntar algo. En la socialdemocracia, en el Partido de la Izquierda Democrática, había unas instancias, unas jerarquías de gente muy respetable. Voy a anunciarte en uno, y tú debes acordarte de los demás, cuando oyeron tu idea, por ejemplo, el Chuchilo, el Lucho Jarrín Ampudia. No, yo me acuerdo que Lucho Jarrín estaba de acuerdo, Efrén Cosíos, recuerdo que también dijo, vamos, era una idea razonable, era una idea en ese entonces, digamos que revolucionaria, porque era sumar la fuerza de dos partidos, que aquí en Pichincha al menos habían tenido una disputa profunda. Unas veces ganaba el uno, otras veces ganaba el otro, pero eran los dos partidos que, digamos, dominantes en Quito, en Pichincha y en la Sierra, fundamentalmente. Pero era una idea absolutamente válida, que probablemente hubiera provocado un cambio. Uno te acabo de mencionar, ¿esos estuvieron de acuerdo? Estaban de acuerdo. Yo me acuerdo de mucha gente, incluso de gente de provincias muy valiosa, algunos ya no están con nosotros, pero me acuerdo que ellos muy propositivamente coincidieron con esta idea. Luego, de fracasado este intento, Jorge hizo un intento de unidad con Fran Vargas, recordarás tú, ¿no? Fracasada esta situación, pero se impuso finalmente la tesis que termina en la desafiliación de Jorge Gallardo. ¿Qué pito tocó? Disculpen la frase coloquial. ¿Cuál fue el papel en ese momento de un gran señor y un gran político y ciudadano, Raúl Vaca Carbo? Raúl Vaca estaba de acuerdo. Él terminó siendo candidato a diputado por la Izquierda Democrática, encabezando la lista, pero como en esa alianza que apoyaba a Freddy Ehlers estaban también otros grupos políticos, era muy difícil, porque esos grupos también tenían sus propios candidatos. A ver, también ahí tengo entendido que jugaron estos famosos grupos sociales, sindicales, Sí, la sí, CONAI, claro. el Pachacútec, no sé qué. En esa elección llega Lucho Macas a ser diputado, porque encabezaba la lista de Pachacútec. Por eso te preguntaba. Claro, ahí Lucho Macas llega al Congreso encabezando la lista de Pachacútec. Raúl Vaca también llegó a ser diputado nacional. En Pichincha logramos que llegue Marco Landázuri Romo, ex prefecto, a diputado por Pichincha. ¿Cuál fue el papel de estos grupos? Estos grupos recalcitrantes de izquierda. Esos grupos en ese momento... Sindicatos y grupos indígenas. Sí, ellos... Respecto de la juntura de los dos partidos. Hubo una convergencia alrededor de la candidatura de Freddy Ehlers y la Izquierda Democrática estaba en eso. Pero yo creo que se cometió un error histórico porque se perdió protagonismo. Podríamos haber ido en esta unidad que yo la planteé, podríamos haber ido con un candidato propio. Es decir, no fue procesada de la manera
apropiada esta decisión, que terminó siendo una decisión histórica. Ya la historia del 96 para acá es conocida y ahí por se todos, inicia ¿no? el desbarranque de la República del Ecuador con una serie de eventos políticos, económicos que nos llevan finalmente al año 2006-2007 con la venida de los delincuentes, de la cual, Andrés, no salimos todavía. Yo creo que hay un hecho histórico que el Ecuador tiene que considerar. Desde 1930-31 venimos atravesados por una espada profunda en la historia política del Ecuador que se llama el caudillismo. Creo que esa espada hay que arrancarla de las entrañas de la patria. Si algo le ha provocado un enorme daño al Ecuador es el caudillismo. Vivir de caudillo en caudillo no nos ha llevado a la situación de Argentina, que es todavía mucho más grave, porque el peronismo tiene ahí una fuerza para algunos inexplicable, para otros real. Pero el caudillismo es uno de los grandes dramas que vive el Ecuador, y creo que hay que romper el caudillismo para estructurar propuestas políticas no alrededor de personas, sino alrededor de consignas de llevar adelante para salvar a la patria. Marcelo, la patria está en riesgo todavía. La patria está en riesgo, hay que salvarla de las garras, no solo de la corrupción, de las garras de la pobreza, Marcelo, porque lo que nosotros vemos, vivimos, es diferente. La gente, tú le preguntas cosas, ¿qué le parece a usted la contaminación ambiental? Vea, chuta, qué pena que se contamine, sí, una lástima, pero ¿sabe qué? Mi preocupación es parar la olla, que mis hijos vayan a la escuela, que mis hijos no consuman drogas, que puedan entrar a la universidad, que no pueden entrar porque no los dejan entrar a la universidad porque son pobres. No tengo trabajo. Porque no tengo trabajo. O sea, el drama de la gente tiene otras dimensiones. Entonces hay que preocuparse del día a día de la gente común, de la gente que de pronto no se expresa todo el tiempo en redes sociales o no tiene acceso a ser entrevistada. Esa es la gente que realmente construye este país con su esfuerzo, que no se doblega frente a la adversidad. Esa es la gente cuya realidad hay que entender. Hay que sacar a la gente de la pobreza, permitir que cada uno de ellos pueda parar la olla todos los días, que los chicos no estén expuestos a las drogas de la forma en que estos imbéciles, porque no se les puede llamar de otra manera, lo aprobaron para que les vendan drogas en la puerta de los colegios, Marcelo, en la puerta de los colegios. Que los chicos y las chicas puedan entrar a la universidad, Marcelo. Que la universidad no sea un artículo de lujo, pues. Que puedan entrar a la universidad. Porque por último, yo lo he dicho, ahora ya me están copiando, porque todo lo que digo me copian, pero mejor, yo he dicho, a ver, un chico para entrar a la universidad tiene que hacer la prueba, ser bachiller, meses quemándose las pestañas estudiando. Y para ser asambleísta, la copia de la cédula. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso, Marcelo? Andrés Páez, nos quedan minutos todavía y pongo la mano así porque me angustio, me preocupa el futuro, ¿no es cierto? La inanición, la indolencia de mucha gente frente a dos fenómenos que quiero que tú los analices. El uno, ya sufrió el Ecuador y sufrieron las ciudades la proliferación de candidatos liliputienses. ¿Sí? Ese es un tema terrible y ya están empezando. ¿Sabes que hay 257 partidos y grupos políticos en el país? Claro, hay movimientos 257 provinciales, cantonales. Ya. Sí, hay... Eso preocupa, porque van a volver a surgir como hongos, como setas en invierno. Fulana, Sutana, el futbolista, la Bataclana. Acaba de presentar su candidatura a la presidencia un señor de apellido Rabascal, que no sé quién sea, me suena. Periodista del correísmo. Periodista del correísmo. Y la otra cosa es el manejo tóxico, inconfiable del Consejo Nacional Electoral. Dos temas, Código de la Democracia y Consejo Electoral. Quiero que lo trates. El Código de la Democracia es un engendro ideado por el ala más radical de Alianza País, encabezada por Virgilio Hernández. Ese es el Código de la Democracia, en donde hicieron un diseño para el partido único. Es decir, para tener un gran potencial electoral y una serie de trabas para que otros grupos no puedan tener participación. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, 4 años no le dan el fondo partidario a la Sociedad Patriótica.
Y no es que yo esté defendiendo a Sociedad Patriótica, pero ¿y cómo así no le dan? Le niegan el fondo partidario a Sociedad Patriótica. ¿Cómo así? ¿Por qué? Y se buscan subterfugios ahí, una serie de cosas. Primero. Segundo, estoy de acuerdo en los distritos electorales. Yo personalmente estoy de acuerdo. Sería una larga discusión. Tercero, me parece que la señora Tamaín le debe varias explicaciones al país. Tiene ¿no? 4 acusaciones hoy para juicio político. O sea, sí, no va a pasar. No va a pasar porque... ¿Tú crees que no va a pasar? No, pues, o sea, le reconoce al partido de Correa. Entonces los votos del correísmo ya no son en contra de ella. O sea, esa es la verdad. Es decir, pero ¿cómo? Pensando en voz alta, ¿no te preocupa que pueda venir un nuevo fraude? O sea, podría ser, pero yo sí creo que una vez que la señora Tamaín, lo más probable es que sortee el juicio político, que ella se ponga la mano en el pecho. O sea, si alguien tiene que ganar, que gane en las urnas. Y yo recojo la tesis del doctor Diego Delgado Jara, que me parece la más inteligente, que además uno de los hombres pulcros y de gran reconocimiento público en el país. Diego Delgado dice una cosa: las computadoras están contaminadas en todos los procesos electorales. Voy a decirte algo, ¿sabes quién es Bill Gates, no? Sí, él mismo lo dijo. Bill Gates acaba de decir hace 15 días al mundo: el camino más expedito y más fácil para el fraude es el voto electrónico. Sí, claro. Bill Gates. Por eso, Diego Delgado, ¿qué es lo que plantea? Volvamos al conteo manual. ¿Cómo ganó Roldoso? No había computadoras. La elección de Febres Cordero, de pronto había una que otra computadora, pero no es que manejaba el sistema, ¿no es cierto? Borja, hasta Durán Ballén todavía. Conteo junta por junta. ¿Saben qué? El señor Juan ha tenido 2 millones de votos y el señor Pedro ha tenido 1.900.000. Ganó el señor Juan. Se acabó. Así tiene que ser, porque uno que está en la política sabe que si, aunque sea por un voto, puede perder. Ahora no pasa nada. con el sistema electrónico te dan los resultados electorales los hackers. Sí, o sea, no, además aquí con Pozo, ¿no es cierto? Pablo Pozo. Juan Pablo Pozo, ¿qué es lo que él decía siempre? Ya tenemos los resultados electorales, ahora solo faltan las elecciones. Eso es lo que pasó durante todo el correísmo. Ellos ya tenían, yo me acuerdo Alvarado, vamos a tener 100 diputados. Todo el mundo. 100 diputados, efectivamente. Ya tenían programado. El fraude fue institucionalizado en el Ecuador. Hay que regresar al conteo manual. Yo creo que si la señora Tamaín le ofrece eso al país y que tengamos el conteo manual, todos vamos a ir contentos a las urnas. Tú debes coincidir conmigo en el nivel ético, en el nivel histórico de este prócer de la política, falleció ya, hombre viejo, maravilloso ser humano, Julio César Trujillo. Sí. De él salió la iniciativa, el empuje de impulsar a la Diana, a Tamaín, al Consejo Electoral. ¿Sabes lo que dijo? Yo le oí, porque a veces yo me encontraba con Julio César en la cafetería de la Andina. Dijo: la Dianita no dio la talla. ¿Me oyes? La Dianita no dio la talla. El doctor Julio César Trujillo es uno de los prohombres de la patria. Me alegro de que el municipio de Ibarra ha decidido nombrar con una de las avenidas grandes. Paisano nuestro, ¿no? Ibarreño. Paisano. Y un hombre que cumplió un rol muy importante en este último tiempo, ¿no? Para poder al menos descorreizar una parte del Estado. Creo que es muy importante y relevante. Pero yo creo que la señora Tamaín en este momento tiene en sus manos un informe de Contraloría que habla de unas firmas cohetes, ¿no es cierto?, que lo han visto por encima del hombro y que creo que ella debe prestarle atención. Y lo más importante es garantizar que el proceso electoral no esté contaminado por estas computadoras que ya nos hicieron un fraude escandaloso a Guillermo Lasso y a quien habla el 2 de abril del año 2017. Después del apagón. Es que hasta las 6 de la tarde los resultados. 40 minutos después variaron los resultados totalmente. Y Ángel Polibio Córdoba, este gran ciudadano ecuatoriano, acaba de publicar un libro que se llama La Fuerza de la Opinión. Cómprenlo. La Fuerza de la Opinión Pública y su perspectiva. Ahí él cuenta el último fraude electoral. Ganaba con casi 5 puntos, 4.7 puntos del binomio Lasso-Páez. Apagón. A los 40 minutos sale disculpen el término, ¿no? Yo soy un cholo toleño, plazuela. Sale cara de perro chihuahua del Juan Pablo Pozo a decir que el presidente de la República era Lenín Moreno. Y por un punto de diferencias.
Voy a seguirte invitando porque me quedan algunos capítulos que resolver, que analizar sobre la perspectiva futura de este querido y pobre país ecuatoriano. Andrés, gracias por haber venido. Hacerlo. Muchas gracias, Marcelo. Un gran abrazo a todos los oyentes y televidentes. A ustedes 1.000.000 de gracias.